Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo de conversación, un espacio de diálogo de Hablemos de Autismo en Panamá. Estamos con la doctora Nilda Santamaría, ella es doctora en medicina, psiquiatra general, subespecialista en psiquiatría infantil y psiquiatría forense. Laboró en el Hospital del Niño, donde fue jefa del Departamento de Salud Mental de esa institución desde el año 2000 hasta hace un par de años cuando se jubiló. La doctora Santamaría ha participado en atención a la niñez y la adolescencia con trastornos del espectro autista, tanto en jornadas docentes como en la atención profesional de esa población afectada y su familia, actividades que realiza hasta este momento. Gracias por acompañarnos, doctora Nilda. Muchas gracias a ustedes por considerarme y participar entonces en conjunto en la búsqueda de un mejor abordaje de lo que significa el trastorno del espectro autista. Es una alteración que ha ido cambiando de nombre a lo largo de los años, pero bueno, ahora estamos pues con el término de trastorno del espectro autista. Así es. Bueno, doctora, para comenzar, ¿qué papel juega el psiquiatra en el manejo de los trastornos del espectro autista? Bien, yo tengo que aclarar algo porque la gente siempre tiene miedo de psiquiatría y de psicología y en todos los idiomas tenemos un sinónimo de loquero o de loquera, ¿ok? Si bien es cierto, el espectro autista, el autismo, el trastorno generalizado del desarrollo, como se le ha llamado a lo largo de la vida, aparece en el capítulo concerniente a los trastornos del comportamiento que afectan a la salud mental. En realidad, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, del sistema nervioso y no de los nervios como la gente lo mira, ¿no? Sino del sistema nervioso como parte de nuestro sistema, el sistema cardíaco, el sistema pulmonar, el sistema nervioso. Por eso, si bien es cierto, psiquiatría suele atender a estos niños, niñas y adolescentes y hasta personas adultas que tengan el espectro autista, neurología es muy importante y a veces pediatría, estas dos especialidades son las primeras en lograr detectar la problemática. Ahora bien, ¿por qué psiquiatría tiene que ver? Porque es una alteración que definitivamente afecta emociones, afecta conducta. Y al afectar estas áreas que conciernen a la salud mental y que son las llamativas, más otras cosas más, entonces la tendencia ha sido referir al paciente para psiquiatría. Alguna vez incluso hay que medicar. Y ahí definitivamente cuando se necesita medicación, psiquiatría va a tener un papel que realizar. Ahora, es muy importante que se aclare que el abordaje por parte de psiquiatría es un abordaje integral, si se quiere holístico, porque tiene que considerar a esa criatura, llámese niño, niña, adolescente, pero también tiene que atender a la familia y al entorno. Dentro del entorno en el que se mueve esta criatura está particularmente el área escolar. Entonces es un trabajo integral, es un trabajo multidisciplinario, si se quiere, e intersectorial. Y psiquiatría es parte de ese engranaje para hacer un mejor abordaje de la atención de las personas con trastorno del espectro autista. O sea que es básico también que lo comencemos desde pequeño, que no esperemos, que sea otro de los aliados. Eso es fundamental. Yo recuerdo yo creo que puedo decir década, porque eso hace más de 10 años, ¿verdad? Que en uno de las jornadas científicas de la Sociedad Panameña de Psiquiatría, uno de los facilitadores trajo videos de cómo podemos encontrar a un niño o niña común y corriente, sin mayores dificultades, y cómo podemos encontrar a un niño o una niña que tiene sintomatología
que posiblemente se refieran a el espectro autista. Porque entre más temprano se hace el diagnóstico y más temprano se empieza la atención, mejores van a ser los resultados. Hoy, podemos decir con mucho placer, con mucho orgullo y mucha satisfacción que nuestra niñez que tiene problemas autistas, al crecer, puede gozar de un nivel de independencia que le permite hasta formar familia en algunos casos, sus propias familias, o lograr sus propias metas. Que es ¿Sí? muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Bueno, usted ha mencionado muchas cosas que creo que vamos a conversar a lo largo de la entrevista. Me gustaría que me dijera ahora, ¿cómo describiría usted a un niño con autismo en comparación con uno típico, pero más que en función de las características que sabemos del trastorno, de ese desarrollo psicoemocional que tiene el niño? Bien, fíjense que es muy importante, reiteramos, hacer el diagnóstico lo más temprano posible. Y hay 3 áreas básicas que uno va a poder sospechar que algo no está funcionando bien. A lo mejor no es autismo, pero también nos está indicando que algo no está bien. Una de ellas tiene que ver precisamente con la interacción social, con el entorno. Estos niños y niñas no tienen mucha facilidad para comunicarse con otros niños y niñas. Ciertamente los pequeños juegan juntos, pero no revueltos, pero se mantienen juntos, ¿verdad? Se mantienen allí. El niño o la niña con autismo prefiere estar totalmente aislado. Es que el nombre viene por eso, por ese, digamos, entre comillas, encerramiento en su mundo. De alguna manera, pareciera estar distante del resto, incluyendo hasta papá y hasta mamá, a sus hermanos, sus hermanas, y es algo que incluso impresiona porque para los familiares es no saber qué está pasando, por qué no sonríe o por qué no me muestra agrado cuando le doy un juguete o un regalo en muchas ocasiones. Otra de las áreas está asociada con su comunicación verbal y no verbal. ¿Sí? Esa comunicación verbal y no verbal que no solamente es hablar, porque en realidad muchos niños y niñas con autismo no usan socialmente el lenguaje. A veces ni siquiera lo usan. Y ojo, no son mudos, no son mudas, pero no lo usan. ¿Sí? ¿Cómo yo sé eso? Porque yo he tenido pacientes que los hago que me digan mi nombre, doctora Santa María, pero si yo no se los pido, no lo van a hacer. Otros hablan, pero hablan un lenguaje que quizás no entendemos o que no es para comunicarnos. En la experiencia he tenido niños que, por ejemplo, cuando en el hospital viejito, donde, donde está la sala de hospitalización, allí estaba el departamento de salud mental y tenía ventanas que permitían ver hacia la avenida Balboa. Y había particularmente un niño que se asomaba y se sabía todos los buses que pasaban ahí la ruta. Y él podía quedarse mientras esperaba, hablando de los buses que pasaban. Pero él en su mundo, en su ventana, viendo los buses, sin embargo, no era capaz de decir buenos días, buenas tardes, decir eso espontáneamente. Es decir, hay problemas en el lenguaje. Otros problemas del lenguaje pueden ser que en vez de responder una pregunta, repiten lo que se le pregunta o lo que se le dice, que eso le llamamos ecolalia. ¿Okay? Entonces, esos problemas del lenguaje, y además también pueden crear nuevas palabras. Y repito, puede ser que no hablen, que no se comuniquen. Puede ser que se comuniquen, sin más que comunicar, puede ser que se expresen verbalmente, pero con jeringonza
o con para-respuesta o con repetición ecolalia de lo que uno le dice. Y hay un porcentaje que sí logra responder, pero muchas veces incluso se refiere a sí mismo en tercera persona. Oye, Juan, ¿cómo está? Juan está bien. ¿Sí? Entonces, hay problemas en el lenguaje. Y en el lenguaje no solamente oral, sino en el mímico. Ustedes saben que uno, a través de la mímica, uno expresa muchas cosas. Y a veces uno no puede percibir qué es lo que puede estar pasando por la mente de esa criatura. Uno le da un regalito y no sabe si le gustó o no le gustó, ¿verdad? No se sabe si está a gusto o no está a gusto. En ocasiones, obviamente, puede expresar su molestia, por ejemplo. Es que es más fácil incluso que expresen su molestia, pero incluso con conductas que resultan a veces poco comprensibles. Yo recuerdo otro pacientito, ya adolescente, que se golpeaba horriblemente en la cara así, y sonaba, hasta la tenía enrojecida. Y su madre estaba desesperada y nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Y él era de los que no se comunicaba verbalmente. Y la comunicación no verbal no se podía entender con claridad. De alguna manera se me ocurrió pensar que algo le podía estar pasando en el oído, porque cuando le traté de agarrar allí, me retiró la mano. Así que le dije a la mamá, llévelo con el pediatra, que le examine el oído a ver si hay algún problema. En efecto, el problema era auditivo, tiene una infección y usted sabe, un dolor de oído es una cosa terrible. Y él lo que hacía al golpearse era tratar de mitigar ese dolor que tenía, pero que no expresaba, ni verbalmente, ni en forma no verbal, porque lo hacía de manera que no lo podíamos entender. Entonces, el lenguaje es otra de las afectaciones, además de esa tendencia a estar encerrado en su propio yo, en su propio mundo. Otras manifestaciones que podemos encontrar es que estos niños tienen un montón de movimientos diferentes, caminan de puntilla. Ahora, no es que todos los niños que caminan de puntilla tienen autismo, pero tienen una tendencia a caminar de puntilla, a tener movimientos de aleteo con las manos, brinquitos, ¿verdad? A quizás correr de un lado para otro sin que nadie lo entienda, a alinear los juguetes, a usar los juguetes de una forma diferente. El carrito, en vez de zurrarlo como hace cualquier niño que zurra un carrito, puede que lo gire, ¿verdad? Entonces, no siempre le da el uso esperado que haría cualquier otro niño de un juguete, sea una niña o sea un niño, sino que le da su propio uso que nosotros no logramos entender, pero que para esa persona, ese niño, esa niña, sí tiene un significado. Entonces, son estereotipos que pueden manifestarse, repito, a través de conductas que quizás se nos hagan extrañas y raras. Por eso en algún momento alguien pensó en un diagnóstico que no es, que ya se sabe que no es psicosis infantil, ¿no? Ninguna psicosis. Simplemente es este fallo en poder transmitirnos o nosotros entender lo que se quiere decir. Entonces, problemas en la sociabilidad, problemas en el lenguaje, problemas en motóricos, ¿no? Los saltitos, los brinquitos, algunas veces pueden balancearse, estar en balanceo, como si estuvieran en una mecedora. Todo eso comienza a llamar la atención y debe motivar que el pediatra que lleva el control de este niño o de esta niña afine el diagnóstico o pida apoyo por parte de psiquiatría para integrar todas las piezas y descartar o sencillamente hacer el diagnóstico de autismo, porque eso significa de una vez ir buscando una manera de abordaje que lo ayude, que ayude a esta criatura a salir adelante. Estamos hablando de que hay un fallo en la comunicación que va a afectar la sociabilidad, que va a afectar la comunicación, no solamente la sociabilidad, sino la comunicación, y que alguna vez incluso hace parecer a este chico o a esta chica como alguien que quizás hasta tiene menor capacidad que la que realmente tiene. Yo recuerdo uno de mis pacientes, incluso ya adolescente de 4º año,
cuarto año de secundaria. Ah. ¿Okay? Muy exitoso deportista, pero sus compañeros tenían un sobrenombre un poco desagradable de él, que sus padres desconocían. Pero yo me enteré por pura casualidad, porque como él, cuando jugaban en el equipo, él se aislaba. O sea, él cumplía con todo, él seguía todas las instrucciones que daba el director del equipo. Pero una vez que él hacía su labor, él se sentaba aislado en su mundo. Y apenas se terminaba el juego, él agarraba su maletín y se iba. Entonces, el resto pensaba mil cosas porque se quedaban conversando, echando los cuentos de lo que hiciste, de lo que no hiciste, burlándose incluso entre ellos mismos, pero él no. Él, cuando llegaba, se ponía en una esquinita. Cuando era la hora de empezar a jugar, se integraba, pero solo siguiendo las instrucciones del director del equipo. Era muy buen jugador. Espero que siga jugando. Muy buen jugador. Pero apenas se terminaba el juego, él otra vez regresaba a su mundo. Sin embargo, era un chico de cuarto año de secundaria, ya está graduado. ¿Sí? Lo que sí no sé, porque hasta donde supe pues fue la graduación, si ha podido seguir uno o la universidad, porque a esta altura él puede tener unos 25 años. ¿No? Pero fíjese, estas son las cosas que a uno lo motivan y lo alegran, de verlo evolucionar a pesar de todo esto. ¿Sí? Así es. Ese problema que se da en la afectividad también incomoda mucho a los padres, a las madres, a los familiares, porque con él yo tuve que invertir un largo tiempo y le dije, tu mamá y tu papá están preocupados, piensan que a ti no te gustan las cosas, que tú estás decaído, que te deprimiste. A ver, vamos a hablar sobre eso. Entonces, no, simplemente que a él no le interesaba. Él iba a la fiesta de la familia porque lo llevaban. Pero al llegar a la fiesta, otra vez se ponía en su rincón. Entonces, papá, mamá pensaban que él no quería, que estaba molesto. Y él no, simplemente ni estaba molesto, pero no le interesaba. Entonces le dije, bueno, dile a tu papá, dile a tu mamá que tú no estás molesto. Simplemente que, bueno, tú preferirías quedarte en casa, pero está bien. Tú sigues las indicaciones de la familia para no ser rompegrupo, ¿no? Entonces logramos que él pudiera comunicar eso, porque ya ellos estaban a punto de medicar al chiquillo por depresión, y él no tenía ninguna depresión. Simplemente que si a él le hubieran dado a escoger, él se queda en casa, aunque se trate de la fiesta, el 15 años de la prima, porque para él no tiene el mismo significado que para la prima y el resto de la familia. Así es. Doctora, ¿y cómo podemos ayudar a estos niños nuestros en ese proceso de reconocimiento de ellos mismos, de desarrollar su autoestima y de aprender a relacionarse con ese mundo del que ellos tienen que formar parte? Lo primero es aceptar cómo es ese chico, cómo es esa chica, que es uno de los problemas más difíciles que tenemos, aunque ustedes no lo crean. Hemos visto brincar de psiquiatra en psiquiatra, de neurología en neurología, buscar información hasta volverse locos y locas, literalmente hablando, desde el punto de vista folclórico, ¿no? Para entender algo que ya incluso se les ha explicado. Y eso, el no aceptar, impide planear. Porque aceptación no significa estar de acuerdo. Aceptación es real, es reconocer que hay una realidad. Cuando tú reconoces eso, entonces tú te puedes preparar para ver qué yo hago con esta realidad. Podemos hablar del momento presente. Tenemos que aceptar que tenemos COVID. Si yo no lo acepto, yo voy saliendo por allí, rompo todas las medidas, ¿para qué me voy a lavar la mano? No me quiero poner la mascarilla, etcétera, etcétera. Si yo no acepto que tengo un hijo o una hija que tiene un trastorno del espectro autista, yo voy a estar pidiéndole que haga cosas que en vez de ayudar, lo van a atormentar. ¿Sí? Por ejemplo, acá en compromisos familiares son otros 500 pesos. Tenemos que irlo ayudando en eso, pero sin presionarlo.
¿sí? Sin presionarlo. El aceptarlo y entenderlo es muy importante. Yo recuerdo uno de mis chicos que ya es un hombre de 40 años, él no habla, pero él sabe decir mi nombre, ¿sí? Que cuando entró en la adolescencia, porque ese yo me lo heredé del IPE, ¿no? Cuando yo hacía su especialidad, yo iba todos los miércoles durante 2 años al IPE, al programa de autismo. Él entró en la adolescencia y él tiene hormonas como cualquier otro chico. Y la madre estaba atormentada porque una de sus amigas se casaba y los había invitado. ¿Y cómo voy a ir, doctora, si en cualquier lado se anda autoestimulando? Y le dije, no, tú vas porque tu amiga sabe quién es tu hijo. Y no vas a castigar a tu amiga, no vas a castigar a tu hija, porque tenía una hija menor que el chico, y vas a faltar al matrimonio de tu amiga. Así que le pones su saco, pero le vas a poner un pantalón tipo buzo. Uno, que se amarre atrás, bien amarradito, oscuro para que no se note tanto la diferencia. Y dale, llévate algo que mantenga la mano a él interesada en algo, ¿sí? Para que él no vaya a sentir esta necesidad y en plena fiesta comience a autoestimularse. La verdad que ni siquiera tuvo que complicarse mucho la vida porque él pues, fue llevado, estaba con su mamá, estaba con su hermana, conocía a la muchacha que se casaba, así que no se sintió tan mal y con lo que ella le llevó, se la pasó todo el día dándole vuelta a las cosas que tenía, no sucedió nada. No sintió ningún deseo de estimularse porque él tenía un estímulo en sus manos que le resultaba placentero. Y todo el mundo pudo disfrutar, sobre todo su amiga, que sabía que quería que ella estuviera presente porque ella sabía que él era así, no le molestaba para nada, ¿sí? Entonces, la aceptación es lo primero que se tiene que hacer. Lo segundo, entender la importancia de que no puedes solo ni sola, que tienes que ayudar a estos niños, a estas niñas, a la socialización, pero sin presiones. Porque si tú lo escondes, tú la escondes, entonces tú la encierras más en el mundo en el cual ya está inmerso. Cuando yo hacía la subespecialidad, eso fue lo primero que trabajamos en un grupo que mi jefa me pidió que tenía que hacer pues un grupo y entonces formamos un grupo de padres y madres y familia de estos niños que atendía el IPE. Y decíamos, por ejemplo, cómo se sentían cuando salían con este niño a la calle o esta niña. Y bueno, ya se imagina todos los adjetivos. Sí, que la gente lo mira, que la gente vidaena, que un montón de cosas. Bien, silencio allí. Si su hija es reina de la escuela, usted la peinó, qué linda, la vistió así, usted la lleva. ¿Cómo se siente si la gente se la mira? Ah, entonces, una reflexión. Es más, si la gente no te la mira, te sientes mal. Como uno está viendo tu preciosura, tu tesoro toda bella y peinada y con la coronita y todo. Entonces le dice a la misma gente. Lo que pasa es que no podemos evitar que la gente, todo lo que ve diferente, lo mire y tampoco podemos evitar que haya personas indiscretas. Simplemente no le damos el valor a personas que ni siquiera conocemos o que si son indiscretas y hacen cosas realmente no deben tener valor para nosotros. ¿Sí? Entonces le dije, si usted me encierra ese muchachito, esa muchachita en casa, ¿cuándo va a aprender a vivir en la sociedad? Pues saca ese muchacho, saca esa niña y punto. La gente a fin de cuentas se termina acostumbrando y algunos incluso terminan entendiendo y colaborando. Entonces, por eso es importante la aceptación por un lado, la búsqueda de ayuda por otro, si necesitan ayuda especializada de gente que sabe cómo abordarlo. El uso desde chiquito de álbumes de fotos, de espejo, de canciones, ayuda muchísimo a esta niñez para que se conecte. El enseñar la foto y decir, esta es mamá, este es tu hermano, este fulano, les ayuda bastante. Mirarse en la foto
En la foto también ayuda para su propia identificación. Y los espejos nos ayudan cuando le estamos arreglando de hablarle, ¿verdad? Oye, este corte te queda bien bonito, vamos a hacerte este peinado. Yo quiero hacerte 3 colitas. Digo, aunque se vea como que está en otro lado, no importa, usted sigue echando el cuento. Y ese color azul te queda divino, lo que sea. O sea, tiene que conectarse y en forma correcta, no como si fuera un bebé, sino enseñándole prácticamente lo mismo que debe hacer con los otros hijos o hijas que no tienen este problema, porque esa es la manera de aprender. Pero sobre todo, tiene que acostumbrarse al mundo exterior, no dejarse llevar por las miradas indiscretas, por los comentarios, y además si uno no quiere darle pie, cuando alguien pregunta, ¿y qué le pasó al niño? Y, oiga, el día está, usted le responde, el día está frío y está caliente. O sea, usted le responde otra cosa coherente, pero que indica, no tengo que responder. No se pelee con el mundo. ¿Para qué va a pelearse con el mundo? No significa nada el comentario de una persona ajena a su vida. Y además, no queremos crear una situación de conflicto que termine incomodando todavía más a nuestro niño o a nuestra niña que tiene este problema. En algunas ocasiones, si se le recomienda el uso de medicación, pregunte todo lo que quiera, pero no la rechace de buenas a primeras, que algunas veces es necesario el uso de medicación. Muchos no necesitan medicina, pero algunas veces la necesitan, y además son seres humanos como cualquier otro y se pueden deprimir, se pueden poner ansiosos, pueden tener fobias, pueden tener miedo y todo lo demás. ¿Sí? Y entienda también la importancia del manejo multidisciplinario. Terapia de lenguaje es una de las piezas fundamentales. Y ahí le van a dar instrucciones de cómo, desde antes de que se dé el lenguaje escrito, incluso hablado, oral, podemos irlo entrenando para un uso mejor del lenguaje. No se angustie si le habla en tercera persona, si de pronto dice una frase que usted no le entiende, ¿sí? Paciencia. Paciencia, paciencia, que a fin de cuentas la doctora Nidia Santamaría dice que la crianza se llama la lucha contra la resistencia, porque hay que resistir bastante, con quien sea. ¿Okay? Así es. Doctora, y ya que mencionó los medicamentos, sé que eso es como muy específico y dependiendo de cada niño, pero ¿en qué condiciones es que en un niño con autismo se tiende a medicar? Bueno, fíjense, yo tuve un chico con autismo que tenía un problema serio de insomnio. Así que necesitamos regular el sueño y utilizamos un medicamento que nos pudiera, mientras tanto, se iba verificando qué podía estar motivando la alteración en el sueño, porque yo lo tuve que ir a ver incluso en la casa, porque mientras todo el mundo tenía que ir a dormir porque había que trabajar al día siguiente, a las 2, 3 de la mañana él ya estaba como que si fuera la 1 de la tarde. Entonces tuvimos que trabajar un poco eso, ayudar con la medicación por un lado, pero también obviamente con modificaciones de conducta para ayudarle en este caso. Pero también podemos tener niños y niñas con este espectro autista que tienen otro tipo de problemática, también se pueden deprimir. A fin de cuentas, algunas veces el bullying, el famoso bullying de hoy que siempre ha existido, pero cada vez es como más intenso, también les afecta. También les afecta, sobre todo si es objeto directo de acciones en su contra. Porque muchas veces ni siquiera se va por enterado de lo que los demás quieran decir o pensar. Pero otras veces hay gente insistente, hay chicos y chicas insistentes en molestar y molestar, y esto puede caerlo. A veces también papá o mamá no manejan el nivel de tolerancia y de paciencia, y esto puede afectarlo. E irónicamente, a veces quienes más se afectan son los que están alrededor, como por ejemplo hermanos y hermanas, que en dedicación hacia su hermano con el problema, a veces quedan un poco de lado. Es correcto. Doctora, ¿y qué cosas cambian en esa transición de niñez a adolescencia en nuestros chicos? Si ya lo he vivido cuando están pequeños es retador y sobrellevar los cambios hormonales, porque en los nuestros, igual que en cualquier otro chico típico, vamos a tener el mismo tipo de desarrollo normal. ¿Qué cambia? Claro. Primero,
ellos mismos van a ver un cambio en su imagen corporal como cualquier chico o chica que entra en este periodo, ¿sí? Y como cualquiera de ellos, estos cambios les pueden molestar, les pueden afectar. Por ejemplo, en las niñas pueden tener hasta cólico, que no nos expresan como quizás otro tipo de niños y de niñas, ¿no? Sino que pasa como este chico que tenía la infección óptica del oído. Entonces puede que se moleste. Por eso uno no se debe cansar de explicarle. Una vez que entra en el cambio de la pubertad, en el caso de la niña, hay que de todas maneras que explicarle con todos los recursos, con el uso, bueno, ahora el mundo cibernético de todas maneras lo tenemos que aceptar. Pero este mundo nos puede servir para ponerle las peliculitas. Ahí siempre se encuentra información que puede explicar con imágenes lo que está sucediendo para que ella sepa que es un fenómeno que no le está pasando nada del otro mundo. Simplemente es parte del crecimiento y desarrollo que todas las mujeres suelen tener en términos generales. Enseñarle todo esto, los autocuidados, los cuidados que pueden suceder cuando el acné se quiere lucir, porque una espinilla o barro, como lo quiere usted llamar, por ejemplo, en esta zona que le llamamos el Triángulo de la Bermuda, no se debe manipular en nadie. Su manipulación puede ser muy peligrosa porque le llamamos el Triángulo de la Bermuda porque es un área que pone en contacto, ¿verdad?, hasta el cerebro, y se comienzan a manipular un barro allí y pueden pasar de una infección que estaba en la piel a una infección que va a la nariz, a los oídos, al ojo o al cerebro. Entonces, tenemos que enseñarle todo eso como a cualquier otro chica o chica. Y nos tenemos que preparar para saber, pueden presentarse también en ellos y en ellas cambios de humor que tienen que ver muchas veces con las hormonas, ¿sí? Porque si amaneció bien, ahora está de mal humor. Esos cambios pasan con la adolescencia y uno simplemente tiene que decirle, ok, te sientes mal, lo entendemos, pero no descargue con nosotros. En serio, ¿no? Sin gritarle, sin pelear, pero ahí sí, no descargue con nosotros. ¿Te sientes mal? Vete a bañar, camina, ponte a leer, lo que sea. O sea, igual que a cualquier otro chico o chica, entendiendo que algunos de ellos tienen una mayor capacidad de comprensión que otros. Pero eso también pasa con la población general. Por otro lado, chicos y chicas con el trastorno del espectro autista no tienden a enamorarse como lo hacen el resto de la adolescencia. Precisamente porque esa interacción no es cómoda para ellos, ¿sí? Lo que pueden sentir es el placer o el deseo de autoestimularse, sobre todo si descubren la zona erógena que todos los seres humanos tenemos, ¿ya? Sin embargo, pueden sentir algún tipo de atracción por otra persona, pero casi siempre no va a ser tan problemático como suele ser con la población en general, por esa tendencia a mantenerse en el propio mundo. A estos niños y a estas niñas en los abrazos, las caricias suelen incomodarle bastante, ¿sí? Y cuando no se incomodan es porque han sido entrenados por la familia a aceptarlo, porque han descubierto que detrás de este abrazo de mamá hay una calma, ¿verdad? Estaba angustiado, estaba molesto, mamá me abrazó y aprendo que ese abrazo de mamá, ese abrazo de mi hermana, de mi papá, de mi abuelita, me relaja. Entonces nos aceptan, pero después de haber aprendido esto, con extraños es muy duro, no esté pidiéndole besos y abrazos, ¿sí? No esté pidiéndole besos y abrazos porque esas cosas le incomodan. Es más, aprenden. Yo recuerdo el primer grupo de autistas con el que pernocté, fue la primera vez que se reunieron y se pernoctaban.
tengo que confesar que si no hubiera sido por la enfermera de salud mental, mi querida Ana, me regreso a mi casa porque estaba un poco impactada en ese momento, ¿no? Entonces, yo tenía una caja de chicle en el bolsillo de la bata que cargaba puesta. Y uno de los chicos llegó, me dio un beso frío como un congelador y sacó el chicle de mi bolsillo y se lo llevó. Fue su manera de decirme gracias. Él le interesó el chicle, tenía un entrenamiento, ¿verdad? No hasta pedir permiso de decir deme el chicle, sino me dio un beso en el cachete, pero qué beso más protocolar, ¿no? Y se llevó la caja de chicle. A mí no me quedó más que reírme, porque dije, vaya, por lo menos está aprendiendo a tener algún medio de comunicarse, ¿sí? Y a entender que si te dan algo, bueno, hay que agradecerlo. Él lo agradeció con un beso, pero de antemano y sin pedirlo, ¿verdad? Eran niños y niñas del IPE, así que, vamos, estaban en plena formación y en años muy difíciles con el manejo del trastorno autista, porque no existían todas estas organizaciones que tenemos ahora, ¿sí? No, esto no existía. Después de los 15 años era una tragedia. ¿Qué hacemos con el paciente? Sí, y aún a pesar de que hay asociaciones, hay muy poco conocimiento de esa etapa de adolescencia y de qué hacer, de cómo manejarlos. Y el tema de la sexualidad para los padres es complicadísimo. No, es terrible, es tan terrible que el Hospital del Niño tuvo una época que tenía que presentar a los Estados Unidos, a uno de nuestros hospitales que nos dan la mano, un caso para discusión y orientación. Cuando me tocó a salud mental, yo presenté a un paciente de trastorno del espectro autista. Y porque está en verdad preocupada, este chico, ¿qué vamos a hacer con él? Ya es un adolescente, está en segundo año de secundaria y ahora ¿qué hacemos con él? ¿No? Por cierto que se emocionó mucho cuando se vio en la pantalla grande del auditorio, ¿no? Porque eso se hizo en vivo. Mandamos todo primero esto por escrito, luego vino la presentación, la discusión en vivo, y él estaba presente con su mamá. ¿Y qué me dijeron los gringos? Si tiene hiperactividad, dale anfetamina. Si tiene depresión, dale un antidepresivo. Yo dije, no, eso es lo que yo quería. Yo quería que me dijeran qué están haciendo por allá, ¿verdad? Para ver si lo podemos ir replicando por acá. ¿Sí? ¿Qué cosa porque él ya estaba por salir, teóricamente estaba en segundo año, pero ya a los 15 años, bueno, el IPE le iba a dar seguimiento en la escuela, ¿no? Pero ya no se le daba ninguna atención, sí. Entonces yo decía, ¿y ahora cómo lo orientamos? ¿Qué tipo de talleres de pintura puede tener? Si tiene estabilidad o qué sé yo. Sin embargo, pues hoy de todas formas sí, uno puede decir que hasta la universidad van. He visto a través del cable, por ejemplo, una chica que quedó entre las 5 en un concurso de Top Model en Estados Unidos. 5 finales, dentro de las 5 finalistas, increíble. Por supuesto no llegó hasta la final, había avanzado demasiado, porque tuvieron que ir a China y tenían que ir a una dirección, cada una de ellas, después a otra dirección donde se tenían que encontrar para valorar lo que habían hecho. Y bueno, se le complicó toda la vida. Llegó cuando ya se había terminado prácticamente todo y obviamente ella iba a ser descalificada por eso. Pero para mí, un gran éxito que haya primero salido entre cientos de candidatas en el casting y luego que haya quedado entre las 5 porque después iban depurando y depurando. La cosa que, bueno, ya le pidieron demasiado. Yo creo que yo también me hubiera perdido allá en Chile, ¿no? Hay un aspecto que también es importante, doctora, y que afecta mucho a la familia, son las agresiones. Las agresiones a los hermanos, incluso a los papás cuando se molestan. Sabemos que sin querer, porque es evidente cuando al niño se le baja toda esa reacción, hay llanto, que no hay intencionalidad. Pero esos momentos de arrebato que vemos en los chicos se hace cada vez más difícil a medida que van creciendo, si no logramos controlarlos. Se hace más difícil si no lo trabajamos desde el primer momento. Que no significa que con la primera vez ya no lo van a hacer más, porque los que no tienen ningún problema, y por eso le decía, le reitero, yo le llamo a la crianza la lucha contra la resistencia. Usted tiene que ir
persistente y tener claro que las reglas no se discuten. Se explican una sola vez de la forma más sencilla, pero se cumplen. Ahora bien, no podemos guardar las consecuencias ante una conducta inapropiada para después. Si golpeó, si pegó, allí mismo viene bajando de una vez la consecuencia de esa acción, independiente que lo podamos entender. Sí, lo primero, aclarar que esa conducta es inapropiada. Segundo, que esa conducta no la debe repetir. Y si tengo que agarrarlo y llevármelo al rincón de la calma que yo puedo inventar en cualquier esquina, allí me lo llevo y le explico que dos cosas van a pasar. Se tiene que calmar si quiere salir de ese rincón, y dos, debe tratar de disculparse. Me entienda o no me entienda, igual lo voy a hacer. Ahora bien, en niños y niñas pequeñas no debe ser más de 1 minuto por edad. O sea, no es que lo va a dejar 1 hora allí. El problema está en que si cada vez que se sale es como empezar de nuevo. Por eso a veces toma un poco más de tiempo, ¿ok? Tampoco vamos a ser tan exigentes de que tiene que pedir disculpas si a veces ni se comunica. Pero tiene que saber, al ser retirado, que no puede repetir esta conducta. Cuando son pequeñitos y pequeñitas, tenemos la ventaja de la diferencia de tamaño. Así que alguien que pueda ser más grande, como mamá, como papá, quizás como el tío, la abuelita, puede sentarse con él o con ella, colocarle entre sus piernas, darle un abrazo, la espalda del niño aquí, y darle un abrazo para tratar de contenerlo, que no se salga corriendo, que no se vaya, que no quiera seguirse lastimando, que no quiera seguir golpeando. Y explicándole, no puedes hacer eso. ¿Sí? A ver, cálmate. Sí. ¿Para qué? Tratar de contenerlo hasta que baje la intensidad. ¿Sí? Si lo deja para después, olvídelo. Si hay alguien con quien tenemos que aplicar el reforzador positivo o negativo, de una vez en la modificación de conducta, es en el paciente con trastorno del espectro autista. ¿Sí? Y aplica tanto para autoagresión como para agresión a otros. Claro, claro. Ahora, es importante que estos reforzadores, que no son ni castigos ni premios, se apliquen en conductas buenas y en conductas que no lo son, para que el niño o la niña vaya aprendiendo que es consecuencia. Te mandé a hacer un dibujo, la maestra te dio una tarea, le hiciste, bravo, qué bueno. No tiene que darle un premio especial, con que le aplauda el choteo que tanto le gusta a casi todos los niños, con que le regale una golosina, no me lo voy a poner gordo como la doctora, por favor, una golosinita ahí, ¿verdad? Un juguito natural mejor. Ese niño, esa niña va aprendiendo que cuando haces algo que está bien, vas a tener una buena consecuencia. Cuando haces algo que no está bien, las consecuencias no son buenas. Te tengo que retener, te tengo que mandar al rincón de la calma, ¿verdad? Te tengo que llamar la atención y no te puedo permitir seguir jugando, sobre todo si con eso te estás haciendo daño o lo estás usando para hacer daño. Si tenía un juguete, por ejemplo, se le tiene que retirar el juguete, ¿no? La diferencia en la palabra, doctora, ¿por qué le tenemos que hacer entender que es una consecuencia de su acción y no que le estamos dando un premio o que le estamos dando un castigo? Claro, por eso, la diferencia en la palabra es explicar. Si tú quieres seguir jugando, debes dejar esa conducta. No puedes golpear. Si tú quieres salir a ver la televisión, no puedes golpear el televisor, por ejemplo, ¿sí? O no puedes estar cambiando los canales. Repito, aunque no se comunique verbalmente ese chico o esa chica, incluso aunque su capacidad intelectual pueda ser por debajo del promedio, llamado normal entre comillas,
No dejemos nunca de usar la comunicación nosotros, ¿verdad? Las personas adultas. Necesitamos estimularlo a eso. Hay niños y niñas que lo sorprenden a uno. Yo recuerdo a uno de mis pacientitos que ha de ser un chico como de 17 años, y la primera vez que yo lo oí, yo estaba en mi consultorio, y yo oía unos gritos guturales, y yo salí. Y este precioso muchachito, que tenía como unos 4 años, era el que estaba, que nadie le entendía nada gritando, y casualmente tenía cita con neurología. Todavía no la habían mandado a psiquiatría. Yo le dije a la mamá, si usted quiere, yo le doy una cita, pues. Después el neurólogo me dijo, sí, yo te lo iba a mandar, nena. O sea, ya venía de todas maneras, ¿no? Pero bueno, para adelantar, le abrimos un cupo. Y ese niño, que nadie le entendía nada, que tenía un padre catedrático universitario y que tenía una negación muy grande, fue evolucionando que cuando yo lo dejé de atender, porque ellos incluso se mudaron para el interior, él ya tenía un lenguaje, algo con algunas dificultades, pero ya se comunicaba. Ya se comunicaba, e incluso tuvimos años después, 2, 3 años después, a un amigo mago que llevamos para el Día de la Salud Mental, y él se convirtió en el ayudante del mago. Todo el mundo estaba asombrado porque él todavía no se integraba tanto, pero él le gustó el mago, y como era con los niños de la consulta, él se sumó y él estaba auxiliando al mago. Nosotros estábamos que no cabíamos en el pecho de la emoción, y su mamá más todavía, ¿no? Entonces, Por supuesto. sí, incluso el mago le decía a los niños, con helado, y él decía, con helado, ¿no? De hecho, el mago dice, ya saben una técnica para conductarlo, ¿no? Juegan con helado con ellos. Y bueno, ese niño se fue hablando, ¿sí? Se fue hablando, o sea, se le entendía su lenguaje, ya estaba aprendiendo las vocales, que era muy importante porque había habido ese problema del lenguaje, pero que solamente eran gritos guturales. Porque la experiencia es una de las cosas que nos ayuda y que muchas veces no la vamos a encontrar en los libros. El hospital recibió una donación de computadoras y tenía incluso una maestra que cuidaba eso y que permitía que los niños y niñas se pudieran meter a las computadoras mientras esperaban el tiempo de su cita. A él le apasionaba como muchos de estos chicos y chicas en ese mundo. Entonces, esa vez la mamá me dice, doctora, no quería salir de la computadora, ¿qué problema? Yo nada más me le quedo mirando y le dije, esa computadora solamente es para cuando tú esperas. Si tú no vas a salir de la computadora cuando te mando a llamar, yo voy a hablar con la maestra y tú no vas a poder entrar a la computadora porque tú viniste aquí a la cita con la doctora Santamaría y tienes que venir cuando te toca. Y la mamá me refuerza y dice, y cuando llegue a la casa tampoco te doy permiso para la computadora. Me acuerdo que comenzó, computadora no, computadora no, computadora no. O sea, el mensaje lo captó. No tuvimos más nunca problemas con el niño. Llegaba, esperaba su chancecito para meterse en la computadora, y cuando se le llamaba, salía tranquilo. Porque además el refuerzo de la mamá, de lo que le estaba diciendo la doctora, fue muy importante. Él entendió que eso no era él no había ido a la computadora, él había ido a una cita con sus doctores al hospital. Entonces, estas experiencias que vienen de la realidad misma son una clara vivencia de que sí podemos lograr que esta niñez vaya hacia adelante. No podemos quedarnos en ese pesimismo y estar pensando qué va a pasar. No, trabaje con ese niño aquí, en el ahora. Total, que nadie puede vivir más que el día que tiene presente. Así es. Doctora, y durante todo ese tiempo que usted trabajó con los chicos dentro del Hospital del Niño, ¿usted tuvo alguna experiencia de socialización entre ellos mismos, de ver cómo se relacionan y sacar algunas conclusiones de eso? Yo tengo que decirle que la doctora Noris Moreno de Fraje, que es neuropediatra del Hospital del Niño, ella organizaba grupos de los niños y niñas con el trastorno generalizado del desarrollo, que es el nombre que habitualmente utilizamos,
y se utiliza según la 10ª clasificación. Y en estos grupos, los papás y la mamá estaban en un lado y esa niñez estaba en otra. Y era increíblemente hermoso ver cómo podíamos reunirnos con grupos de niños y de niñas. La mayoría eran varoncitos. Y por ejemplo, recuerdo una vez que comenzamos a explorar sobre sus gustos musicales. ¿Y usted qué cree? El de Colombio Reggae, pero el de Los Santos, ¡agua! Ese se identificó con lo que recibía en su ambiente, porque eran niños y niñas que venían de diferentes poblaciones. Es un trabajo que nos indica que sí se puede trabajar con ellos en grupo y que captaban el mensaje sobre esa sociabilidad. En otro de los talleres recuerdo que trabajamos sexualidad y alguien dijo que está muy chiquita para tener novio, ¿no? Obviamente producto de la enseñanza que recibía en casa reforzada por los terapeutas, ¿no? Sí, sí, a veces se nos perdían en la reunión, de pronto se quedaban con sus pensamientos, pero los traíamos siempre, además, se procuraba siempre que no fueran muy extensas tampoco. Y mientras nosotros trabajábamos acá, con la terapista de lenguaje también trabajaba, trabajo social, y la doctora Nori, nos dividíamos para poder abordar ambos grupos, el de los familiares y el de los pacientes. Y ahí le puedo decir que se podía comprobar que sí pueden lograr integrarse en la sociedad, aunque con ciertas limitaciones. Eso no se puede realmente negar. Que va a haber, y la familia se tiene que preparar para esto. Los niños, las niñas con el trastorno del espectro autista, en la medida que van creciendo, pueden mejorar notablemente, pero siempre mantendrán una especie de diferencia y hay que acostumbrarse a eso. Quiero que profundicemos un poquito sobre familia y relaciones, que es una de las cosas, siempre hablamos del niño, incluso en el tratamiento casi siempre estamos con el niño y nunca con la familia. Y la noticia de tener un niño con discapacidad, pues definitivamente que genera un duelo. Eso lo sabemos todos. Y como nos enfocamos los padres en buscar soluciones, muchas veces nos olvidamos de reconocer ese duelo y de averiguar cómo manejarlo, cuáles son esas etapas. Entonces me gustaría que nos hablara un poquito de eso. Una de las cosas muy importantes cuando tenemos un niño o una niña con trastorno del espectro autista es no solo atender a ese chico o a esa chica, sino que la familia no puede desintegrarse y concentrarse solamente en la atención porque justamente no está integrando, sino está desintegrando. Y hay que tomar en cuenta si existen a los hermanos y a las hermanas. En una de las jornadas que tuvimos, que recuerdo que se hizo en la universidad que estaba por el IPA, nos encargamos de un taller con hermanos y hermanas. Fue una cosa tan, pero tan hermosa. Al comienzo no querían hablar mucho porque era como sentir que estaba siendo desleal con lo que iba a decir. Pero la idea era que ellos pudieran soltar. Por eso me encargaron el taller a mí. Entonces, logramos que soltaran todo lo que esos hermanos y hermanas estaban sintiendo con relación a su hermanito o hermanita con el problema. Y una de las cosas que sienten es que lo dejan de lado, vergüenza, sienten vergüenza, sienten pena, sienten que sus amigos y sus amigas se van a burlar o no pueden llegar a la casa, porque obviamente, como no es ningún secreto, de pronto puede estar con el grupo de amigos estudiando y se le ocurre pasar, tomar alguna de las cosas que está allí o comenzar con alguna canción o lo que se le ocurra en ese momento, alguna de sus estereotipias. Entonces, eso tiene que enseñársele a manejar a el resto de la familia, ¿sí? Entonces,
decían muchas cosas, soltaron, cuando se soltaron, dijeron un montón de cosas que su papá y su mamá se hubiesen sentido mal, a lo mejor hasta le hubieran hecho callar la boca y decirle, oye, ¿cómo vas a decir eso? Pero ellos estaban reunidos con psicología. Yo tenía un residente de psiquiatría que estaba haciendo la especialidad, rotando por el hospital, y conmigo. Así que estaban realmente en un grupo que no estaba allí para juzgarlo porque no somos jueces tampoco. Y luego de eso, para poder digerir todo esto que ya habían dicho y no se sintieran culpables de haber sido desleales, hicimos un acróstico con la palabra autismo, que salió del alma de los chicos y las chicas, los hermanos y hermanas. Lo pusimos en un tablero que tenía ruedas, y cuando nos fuimos a la plenaria, en coro leyeron el acróstico. Todo el mundo terminó llorando ahí, pero de la emoción, porque fue una manera de ellos transmitir, sí, me molesta todo lo que está pasando, pero yo también amo a mi hermano. Yo también amo a mi hermana. Y hacer reflexionar a papá, a mamá, al resto de la familia, con quien vive esta criatura, que no pueden dejar de lado a los demás miembros de la familia, ¿sí? Que hay una esposa, que hay un esposo, que hay hijos, hijas, otros miembros de la familia. Eso es muy importante. Igual tienen que entender cómo es ese niño y esa niña, para que sus amiguitos, sus amiguitas no sientan miedo, porque muchas veces también pueden no querer atreverse a traer a un amigo o a una amiga porque tienen miedo. Porque a veces ellos pueden tener ciertos cambios de conducta que realmente pueden ser preocupantes, pero se les puede dar la garantía de que si hay algún cambio radical, se va a llamar de una vez para activar una cita si no tiene cita pronto y tratar de buscar una solución al asunto. Como el chico del insomnio, como le dije, la mamá fue la que me llamó, ¿no? Yo lo había visto desde chiquito en el IPE y entonces ya estaba grandotote. Pero ella me llamó y me dice, no sé qué hacer con fulano. Digo, vamos para allá. Sí, entonces, vamos, ahí ese fue uno de los que tuve que medicar, ¿no? Mientras resolvíamos el asunto. Entonces, y el otro, ¿cómo lo voy a llevar al matrimonio? Entonces, hay que involucrar a la familia. Hay que también invertir tiempo con la familia, el resto de la familia, para que no queden marginados, para que no sientan que ahora el preferido o la preferida, porque eso no es así. El celo de los hermanos, de las hermanas, puede ser una cosa tan seria que está como diagnóstico la rivalidad entre hermanos en la 10ª clasificación internacional de enfermedades mentales y del comportamiento. Rivalidad entre hermanos. Y es una alteración de niñez. Está en el capítulo correspondiente para la niñez, ¿sí? Porque aún en condiciones normales, cuando viene un nuevo hermanito, hay que invertir más tiempo porque está más chiquito. Y el más grande o la más grande se siente marginado. Encima de eso, la indiscreción de la gente que dice, ay, ya tú no eres el rey de esta casa, te destronaron. O sea, le echan sin querer leña al fuego. Y hay que explicarle al más grande que afortunadamente creció y aprendió. Ya se sabe poner su ropita, se come su comida, pero chiquitito. Y él tuvo así. Y le buscamos la foto y todo lo demás, ¿no? Hay que ayudarlo para que aprenda también como aprendió él o ella. En este caso, hay que explicar a el resto de la familia que tiene una condición que no es que él quiera importunarte, no es que quiere fastidiarte la vida, es algo que está fuera del control voluntario o intencional de querer molestar. Y sus amigos y sus amigas, si son de verdad sus amigos y sus amigas, tienen que aceptar que ella tiene o que él tiene un hermano o una hermana así, ¿sí? Ahí vas a probar si de verdad vale la pena una supuesta amistad, porque no te puede venir a marginar, censurar o hacerte sentir avergonzada porque tienes un hermano o una hermana con un trastorno de autismo. Eso no puede ser, ¿sí? Y todo eso
ayuda. Por supuesto, es bien importante la información. Y repito, si algo nos enseña el mundo cibernético, y por eso se llama globalización, el mundo que creó todo esto, toda la computadora y demás, es que hay conocimiento y buen conocimiento con relación a esto, y pasarle de vez en cuando algunos videos instructivos puede ayudar para que vayan comprendiendo por qué tenemos a veces que invertir más tiempo. El tema de la sobreprotección. Los padres sobreprotegemos a los niños pequeños porque están creciendo, están aprendiendo, pero con los chicos con discapacidad tendemos a ser todavía más sobreprotectores, pero además a seguirlos tratando a lo largo de su vida como si fueran niños pequeños. No sé si nos puede dar algunas recomendaciones a cómo tratarlos desde niños y a medida que van creciendo para evitar esto y favorecer su independencia, su autocuidado y todo lo demás. Grabemos en nuestra mente que sobreprotección significa no puedes. Es el mensaje que le estás pasando. No puedes. Si tú quieres que dé, que pueda, que saque todo lo que tiene, debes dejar de sobreprotegerlo. Protección, todo el mundo necesita. Pero la protección va de acuerdo con precisamente la necesidad. ¿Sí? Todo el mundo necesita tener una mano amiga que lo ayude. Pero ayudarlo no significa hacerle las cosas. El dicho de no le des el pescado, enséñale a pescar, es válido para todo el mundo. ¿Sí? Por un lado significa la sobreprotección, que tú piensas que no puedes y se lo estás transmitiendo a ese niño o a esa niña. Y por otro lado, tú estás pensando que él no va a ser nunca independiente o acercarse a esa independencia, que no necesariamente tiene que ser una independencia total, pero tiene que aprender a hacer las cosas que su capacidad le permite. Eso no lo podemos olvidar. Para esto, obviamente, tenemos a veces que hacer ensayo y error. Yo recuerdo que hablé con una doctora que ella tenía varios negocios de asilo, y yo le decía, ¿qué te parece si aceptas pacientes sábado, por ejemplo, que te lo lleven en la mañana los sábados, se vayan a hacer las mamás todo lo que quieran, el papá y la mamá, y lo vienen a recoger en la tarde? A ella le gustó la idea. Lo que pasa es que yo no soy muy de negocio, así que definitivamente no seguí en eso y no quedamos en nada. Pero la idea era, y esto no nacía de la casualidad, sino de una mamá que me había dicho a mí que ella le había pedido a Dios que cuando ella se muriera, su hijo se muriera con ella. Sí. Porque lo tenía muy, muy pegado. Yo le decía, ¿y quién te garantiza que eso va a ser así? Tienes que preparar a tu hijo para sobrevivirte. Si la ley de, entre comillas, la ley que esperamos que se cumpla es así, pero la realidad es otra. Y yo misma recuerdo que me fui a su casa con mi carro y le dije, mi hijo, maneja tú. Y fuimos a la casa, mi hijo iba manejando y yo me bajé del carro y yo creo que me demoré más en decirle, vente conmigo, que ese chico montase el carro conmigo. Y nos fuimos, le dimos toda la vuelta a la barriada. Feliz, feliz el chico, por todos lados. Le dije, viste que él puede sobrevivir sin ti. Mira cómo se montó solito. Claro, me conoce. Por eso porque yo le dije, mi hijo, maneja tú. Para poder, mi hijo hoy es psicólogo, ¿no? Creo que esta experiencia lo orientaron un poco a su carrera. Entonces le dije, él me conoce. Entonces, obviamente para él ir conmigo a un lugar no era algo que le creara angustia. Pero si lo mantienes encerrado y solamente tú le quitas esa opción de intentar sociabilizar, de insertarse en este mundo. Y además, si le faltas, va a ser muy duro para él.
Ya de por sí que se muera la mamá de uno, el papá de uno, duele. Pero una situación como esta es peor, ¿sí? Entonces, ella entendió el mensaje. ¿Qué? Ella entendió el mensaje. Entonces, es importante incluso darle esos espacios. Si lo llevo al parque, que haga lo que quiera. Por supuesto, ese es mi tesoro. Yo tengo que estar bajo el Cristo que dé plata. No lo voy a dejar ahí al garete. ¿Sí? Tampoco me voy a hacer la aérea y me pierdo. No, no. Yo estoy ahí, pero ahí están, siguiendo qué hace. Pero que se suelten, aunque sea para correr en el parque. Y de pronto puedo descubrir que se pone al lado de otros niños o niñas y va haciendo este contacto. Para este chico que jugaba, eso era una maravilla. Además de estar en la escuela y en años superiores y haberse graduado posteriormente, él hacía algo que le producía mucho placer. Lo único que sus aspiraciones no eran las aspiraciones que podía tener papá. Cuando uno tiene un hijo que es un buen jugador, uno aspira a que sea un triunfador en ese mundo del deporte, ¿sí? Sobre todo si es uno de estos deportes como el fútbol o el béisbol que le dan un montón de dinero, o los jinetes, que pueden ganar mucho dinero, pero esa es la aspiración de uno, ¿sí? La aspiración del que está jugando puede ser otra, puede ser simplemente diversión. No le interesa ese estrés de irse y menos irse a la mujer al extranjero y qué sé yo. Entonces, en este sentido, para este chico, jugar como estaba jugando le producía una gran satisfacción. Por eso, e incluso era para su director un buen atleta porque él seguía instrucciones, ¿no? Estaba enfocado. Sí, estaba enfocado en lo suyo. Y le gustaba, en verdad que le gustaba. Entonces, eso tuvieron que aprenderlo su papá y su mamá, que él estaba bien así, ¿sí? Y ya él le sabía pepitas de guava lo que sus compañeritos pudieran estar diciendo porque ni siquiera le prestaba atención. Ni siquiera le prestaba atención. Y esto yo lo pude vivir porque coincidentalmente estaba en un juego cuando llegó. Yo ni siquiera sabía que iba a ir a ese juego. O sea, yo no sabía ni dónde jugaba, pues. Y de pronto yo lo veo llegar. Y sé que incluso prefirió pasar por la parte de atrás para no entrar con los chicos y para evitar saludarme. Yo me hice como que ni lo conocía, ¿sí? Su padre sí me saludó y su mamá también, pero hasta ahí yo no va a incomodar al chiquillo. Pero me dio la oportunidad de verlo en el terreno de la acción y verlo que en verdad seguía todas las instrucciones, que hacía muy bien el trabajo que se le pedía, pero aparte, antes de que los llamaran a jugar, y cuando se terminó, agarró y fue para afuera, mientras que los otros quedaron echando todos los cuentos del mundo. Entonces, pero para él estaba bien. Y era muy importante porque incluso su padre y su madre podían dejarlo allí y venirlo a retirar cuando se terminaba el juego. Eso es un trabajo que se puede hacer. Pero no vamos a esperar que estén grandes, tenemos que empezar desde lo más temprano posible, dándole esas oportunidades, ¿sí? Si lo lleva un cumpleaños, déjelo. Usted póngase ahí en la esquinita a supervisar y cuida su tesoro. Pero déjelo que, si se quedó en una esquina, uno se quedó en una esquinita, no importa, pero no pegado a su falda, no pegado a su pantalón, ¿sí? Porque necesitamos que se trate de integrar. Integrar no significa que él tiene que hacer vida social y ser ahora el líder del grupo. No, no, eso no es necesario. Mucha gente no le interesa eso tampoco y no tiene ningún problema de autismo. Pero sí es muy importante eso. Aprenda a confiar en otras personas. Eso sí, siempre garantice la seguridad. Siempre, siempre. Cuando usted deja a su hijo en la escuela, usted está tratando de confiar en la escuela. Por eso no lo va a meter en cualquier escuela. Sí. Va a buscar una escuela que le brinde un nivel de seguridad. Y fíjese lo que hace la sobreprotección. Vamos a poner un ejemplo chiquitito. Si usted agarra a un niño con retraso mental que es de áreas marginales, ese, irónicamente, se desenvuelve más socialmente que si usted tiene un niño con retraso mental que pertenece a clase media, digamos, alta para arriba, o media. ¿Por qué? Porque
en el ovario vaginal él tiene que irse al IPE con los 10 centavos, los 20 centavos, lo que sea del pasaje, solito. No hay plata para pagarle un colegial. Y menos hay carro para llevarlo en el carro. Así que él va y viene, eso lo vi yo en el IPE, él va y viene solito, solita. El otro niño lo lleva, lo trae, qué sé yo. Entonces, aunque los dos tengan el mismo nivel de retraso mental, por ejemplo, el primero, se desenvuelve más fácilmente que el segundo. Lamentablemente, a veces la escala de valores morales que tienen hace una diferencia muy importante. Ahora, ¿qué pasa? En la vida práctica, que también me tocó verlo como doctora del Hospital del Niño, este niño lo mandan a la tienda a hacer los mandados. Y le dan $1 y le dicen, compra esto, esto, y como regreses con el cambio incompleto, el mandado mal hecho, viene bajando el castigo, no la corrección. O viene bajando irte otra vez después que le dan 10.000 insultadas. Así que aprende que si yo compro esto, me tienen que dar esto de cambio y yo tengo que tener mi cambio en la mano. Pero el otro niño, todos se lo facilitan y no aprende a manejar el dólar. Por eso muchas veces la gente dice, él se la da de retardado, pero ningún retardado. Y sí tiene un retraso. Lo que pasa es que tiene una inteligencia práctica que ha tenido que desarrollar por necesidad. ¿Sí? Y acá lo hemos sobreprotegido tanto que no le damos ni siquiera esa oportunidad, con la ventaja que hasta pudiéramos hacerlo de mejor manera porque tenemos más facilidades para que lo pueda hacer. Con el trastorno del espectro autista en nuestro país no hemos avanzado mucho en materia de darle como espacios seguros, de que haya una atención realmente integral a lo largo de la vida del chico, que el padre encuentre un lugar donde él pueda realmente encontrar esa atención que el niño requiere para avanzar. Y si es así desde pequeños, para el adulto prácticamente no tenemos nada. Esa experiencia suya a lo largo de estos años, ¿qué le dice que debe ser como el camino, nuestra ruta? ¿Qué podemos hacer para tratar de atender un poco mejor a esta población? Primero, conocer sobre el tema. Tenemos que quitar la fama errada de lo que es el autismo. Todavía sigue la resaca de psicosis. No son pacientes psiquiátricos psicóticos. Y además, los pacientes psiquiátricos psicóticos merecen todo nuestro respeto, todo nuestro tratamiento. ¿Sí? Y muchos, hoy por hoy, se logran reinsertar a la sociedad dependiendo de cuál es el diagnóstico que puedan tener dentro de la gama de enfermedades tipo, entre comillas, locuras, como le llaman. Ellos no son pacientes psiquiátricos, son pacientes que tienen un trastorno del neurodesarrollo. ¿Okay? Ese trastorno del neurodesarrollo tiene, dependiendo de si es leve, moderado o profundo, la posibilidad de poder seguir mejorando, aparte de que en realidad hay autistas que hasta se han casado, que tienen familia. Es un poco difícil que lleguen hasta allá, pero no imposible. No podemos caer en desesperanza y no podemos creer que no hay nada que hacer. Sí, tienen que seguir estudiando porque yo personalmente he tenido pacientes con autistas que están en la escuela regular, que van a la escuela regular. Lo único que obviamente cuando se van dirigiendo hacia qué profesión van a realizar, no deben ir a profesiones donde la sociabilidad sea fundamental. 1, aceptar el diagnóstico. 2, saber que ya no se está solo. 3, existe una campaña a nivel mundial que hoy por hoy coloca a esta población con trastornos del espectro autista en mejores condiciones, aunque todavía no se haya logrado completar todas las aspiraciones que se tienen. ¿Sí? 4, se tiene que involucrar a la familia porque eso es parte que contribuye mucho
precisamente a la reinserción social que es necesaria para una persona con el espectro autista. Tiene que vivir en sociedad y la primera parte de esa sociedad es su propia familia, ¿sí? Y 5, tienen que ser aceptados con sus características, como nos tienen que aceptar a todos los demás con nuestras características también. La familia trabajará que nuestras características no se conviertan en defectos, sino que tiendan a ser cualidades. Yo hablo bastante. Yo no hubiera podido ser bibliotecaria, me hubieran botado del trabajo. Laboratorista me hubieran botado del trabajo. Son áreas donde el silencio es parte fundamental del trabajo, ¿sí? Pero hubiera podido ser a lo mejor DJ. Esa es para todo el mundo, es para todo el mundo. Tratar de ubicarte donde mejor puedes funcionar. Y claro que ellos y ellas pueden funcionar. Así es. Me quedo con ese Así mensaje, es. doctora, que pueden funcionar, pueden salir adelante, les tenemos que dar todos los apoyos desde pequeños para desarrollar sus habilidades y hacerlos felices, que a final de cuentas es lo más importante en la vida, ser felices.